Hola amigos y amigas, esta es una entrega especial de Tiempo en Familia para todos ustedes, celebrando o preparándonos para la llegada del 2012. Hemos realizado un enlace directo con el consultorio, la oficina del doctor Ángel Luis Fernández, quien es psiquiatra, pero además es una persona que tiene mucho conocimiento de astronomía y que ha entendido de manera perfecta todo lo que acontecerá o está aconteciendo a raíz de este nuevo ciclo en la vida de la humanidad. Y nosotros consideramos importante que estas informaciones que a raíz de la eclosión publicitaria de las famosas profecías mayas han puesto al 2012 como un año apocalíptico, como un año de cambio, como un año de transición. Entonces hay muchas informaciones que quizás ustedes han escuchado, que les provoca miedo, que les provoca incertidumbre. Por eso que hemos querido conversar con el doctor para aclarar muchas cosas sobre este año enigmático que es el 2012. Así que no se vayan, no se muevan de sus asientos, volvemos en breve y comenzamos con la entrevista. Doctor Ángel Luis, nosotros sabemos y tenemos la preocupación de que la gente está muy confundida con lo que significa el 2012, este año que está iniciándose. ¿Cuál es la importancia del 21 de diciembre del 2012 para la humanidad, para la Tierra? El solsticio de invierno de 2012 es sin duda una fecha importante, ¿no? Y lo es porque coinciden una serie de eventos cósmicos y astronómicos que no se pueden soslayar. El primero de ellos es la terminación de un ciclo. Hay grandes ciclos cósmicos, ¿verdad?, parecidos a las estaciones que hay aquí respecto al Sol, y que todo el mundo conoce, ¿no? La primavera, verano, otoño, invierno, pues son estaciones que se presentan cada año, ¿no? y que aparecen de forma cíclica, ¿verdad? Pero eso es en referencia al plano que este planeta ocupa respecto de su Sol de referencia, que es el Sol de Ors. Lo que sucede es que el Sol también tiene una referencia en otro plano, en una eclíptica, con respecto al Sol mayor del que depende. Es decir, todo en los universos está tan perfectamente organizado que funciona como un engranaje de relojería. Entonces, en esta línea que va hacia el centro de la galaxia, el Sol de Ors, este Sol, ocupa la periferia. Es decir, está ya prácticamente en las afueras más absolutas de la galaxia. De hecho, solo hay un Sol más pequeño, que es conocido... Perdón, no un Sol, porque en realidad son tres soles, son un grupo que pertenece a lo que llaman aquí Próxima Centauri, el grupo de Próxima Centauri, y ese grupo, de alguna manera, orbita alrededor de este Sol, como si fuesen otros planetas, ¿no? Pero claro, mucho más allá. Está afectado por la gravedad de este Sol. Este Sol, con sus planetas, a su vez, está afectado, y vamos a decir que orbita, por explicarlo de manera comprensible, alrededor del siguiente Sol mayor del que depende, que se llama Sirio B, ¿verdad? Entonces, en esa eclíptica, ¿verdad?, suceden cosas, ¿verdad? Y hay ciclos también, como si fuesen estaciones, ¿no? Sirio B, a su vez, orbita alrededor de un Sol mayor, que es conocido aquí como Aldebarán. Aldebarán, a su vez, lo hace alrededor de otro Sol más grande, conocido como Betelgeuse, y Betelgeuse lo hace alrededor del Sol de Alcione, que es el Sol principal de Pléyades. Así que bien se podría decir que todos esos soles en esa línea, y solo me refiero a esa línea, porque claro, las líneas son como los rayos de un sol, son infinitas, ¿no? Esas líneas
nos hacen depender de alguna manera también del Sol de Alcione, de Pléyades. Pero estamos hablando de algo insignificante en las afueras de la galaxia, porque ni siquiera ese Sol tan grande de Alcione se puede ver desde el centro de la galaxia. Es tan insignificante que ni se ve. Bueno, pues el Sol de Alcione tiene a su alrededor un cinturón fotónico que este sistema solar atraviesa cada cierto tiempo. En concreto lo atraviesa cada 11.000 años redondeando, ¿no? El primer suceso cósmico que se presenta el 21 de diciembre del 2012 es que una vez más comienza este sistema a atravesar ese cinturón de fotones. Es decir, el sistema solar sale de un periplo de 11.000 y pico años en la negrura cósmica y de repente empieza a atravesar una parte del cinturón de fotones donde todo es luz, por eso le llaman la era de la luz también, y tardan en atravesarlo 2.000 años, ¿no? ¿Qué sucede? Que todo lo que atraviesa un cinturón de fotones se acelera a nivel frecuencial, es decir, la frecuencia vibratoria de todo lo que atraviesa se acelera. Hay una frecuencia que genera una resonancia estable aquí, que es conocida como la frecuencia Schumann, que en este momento pues está en poco más de los 7.8 hercios o ciclos por segundo, ¿no? Solo el hecho de atravesar un cinturón de fotones significa que eso ya solamente por eso se va a ampliar. Imagínate que se amplía pues a los 9 hercios, ¿no? Ese es un cambio importante, porque en lo que respecta a los seres humanos se encontrarán pues más livianos, se encontrarán de alguna manera menos densos, ¿no? con cambios a nivel morfológico y a nivel espiritual también, ¿no? Esto será importante de por sí. Por tanto, vamos a hablar de ese primer concepto, es decir, lo primero que se plantea es justamente eso, es decir, hay un momento después de 11.000 y pico años donde se vuelve a atravesar el cinturón de fotones, que es como una especie de donut, ¿verdad? Después de 2.000 años sale otra vez a la negrura cósmica, al espacio en negro, y luego 11.000 y pico años después le coge por el otro lado, ¿no? Sucede también que en todos los planetas se presenta algo así como un latido, es decir, los planetas, los soles, son también seres vivos, ¿no? Y están sujetos a la misma biología de los seres vivos. Nacen, crecen, se desarrollan y cambian, ¿no? Cada vez que un planeta da un estirón, porque los planetas y los soles crecen también. Es decir, este planeta no es lo mismo ahora que lo que era hace 4.000 millones de años. Ha crecido. Entonces están sujetos a ciclos de expansión, contracción. Expansión, contracción. A un ciclo de expansión le sigue otro de contracción, pero no a la posición original, porque entonces no habría crecido. Hay un cambio. Sí, sí, pero el cambio es eso, o sea, se expande y cuando se contrae se queda ahí, ¿verdad? O sea, no va a la posición original, un poco más allá. ¿Y qué sucede? La superficie de la Tierra se resquebraja porque ha crecido, ¿verdad? Es como si tuviésemos una pelota de playa que de repente la sumergimos en barro, ¿verdad? Entonces queda toda la parte exterior barro sólido, porque eso se seca. Tú imagínate que ahora soplamos un poco, ¿qué le pasa al barro? Se rompe. Eso es lo mismo que le sucede a los planetas, ¿verdad? Entonces tienen un sistema de compensación y de sellado que es el magma ígneo que hay por debajo. Inmediatamente la siguiente capa, a la costra superficial, es de magma ígneo. Y ese magma, esa lava volcánica, aflora a la superficie a través de los volcanes o a través de los terremotos y entonces sella todas las fisuras que hay y el planeta ahora ha crecido. Eso se presenta una vez cada 5.125 años. Es decir, esos movimientos de expansión-contracción. También coincide eso el 21 de diciembre del año que viene. Los mayas, con la observación del universo
pudieron predecir que el 2012 iba a ser un cambio, un año de cambio, que un acontecimiento cósmico se iba a iniciar. ¿Cómo podemos nosotros interpretar estos cambios? ¿Cuáles serían los cambios que nosotros vamos a ver que están ocurriendo o que van a ocurrir por este acontecimiento? Lo que sucede es que yo no quisiera hablar de las profecías en el sentido de que no son profecías, sino son fruto de una observación en el tiempo, ¿verdad? Es como si alguien aquí pues sale a la calle y dice: yo profetizo que después de este invierno llegará una primavera donde los árboles florecerán. Bueno, pues no sé qué profecía es esa. O sea, ¿usted por qué habla así? Usted habla pues porque lo ha vivido, porque lo conoce, ¿no? Los mayas reciben esto como herencia de civilizaciones más avanzadas que tienen la posibilidad de acelerar el tiempo, ¿no? Y ver qué es lo que pasa en el cosmos y presenciar pues esa danza de las estrellas y de los soles, ¿verdad? Y entonces reciben presumiblemente este conocimiento de esas civilizaciones más antiguas que les instruyen bondadosamente sobre cómo sacar el mejor partido a su esfera y les explican, para que no se asusten, que de vez en cuando pues hay estos ciclos donde de repente todo es luz y donde de repente pues ya no hay más luz, ¿no? Y les explican. Y lo mismo, les ayudan a crear estos calendarios que les ayuden para su supervivencia diaria. Es decir, si van a dedicarse a plantar unas semillas, no las puedes plantar aquí, tienes que espérate a que se den estas circunstancias. Y eso es lo que ha sucedido. Entonces, los mayas, que eran un pueblo muy evolucionado por otra parte, de hecho, ni siquiera fueron un pueblo de aquí, es decir, sino un pueblo que llegó aquí, un pueblo de las estrellas. Para el que se pregunte por qué los mayas, por ejemplo, no conocieron la rueda con un desarrollo tan grande, bueno, pues claro que no la conocieron. Como dicen los indios Hopi, las ruedas de ellos no eran verticales, eran horizontales. Hay otros aspectos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, también se dice que no tenían ni escritura ni nada de esto, ¿no? Evidentemente, claro que no tenían escritura. La escritura y el lenguaje, tal y como se conoce aquí, pertenece a civilizaciones en vías de desarrollo, poco adelantadas, poco avanzadas. Las civilizaciones avanzadas no necesitan escritura. Doctor, por favor, ayúdenos a que nosotros podamos interpretar estos cambios en este evento cósmico. Yo entiendo que estos cambios van a ser, y de hecho están siendo muy rápidos, y que tienen que ver con la dirección que ha tomado la civilización que denominan occidental, ¿no? Y para eso pues tenemos que fijarnos en otros rumbos de otras civilizaciones, a ver cómo les ha ido. Es decir, entendiendo que la occidental, aunque ha marcado la pauta, pues no necesariamente es la mejor, ¿no? Entonces, si nos referimos, por ejemplo, a otros caminos, ¿no? Como las tribus, por ejemplo, Hadza de Tanzania, en África, o los Dogon en Mali, ¿verdad? También en África, o los Hopi, o los Dropa en el Tíbet. Es decir, ese tipo de civilizaciones, sin dejar de mencionar los Kogi o Koji en Colombia, pues nos hacen pensar, ¿verdad? Nos hacen pensar en que hay otros giros. Los Koji, por ejemplo, en Colombia, todavía hoy no hablan, viven en silencio, porque sus antepasados, a quien ellos tenían como dioses que vinieron del cielo, les enseñaron eso, les dijeron: no hace falta hablar, vosotros os comunicáis mentalmente y con los ojos, y no hace falta hablar, porque aquellos que inventen un idioma y se pongan a intentar comunicarse, pronto van a saber que lo más importante, que es la comunicación de emociones y sentimientos, no lo pueden hacer con los idiomas, y que con los idiomas realmente no llegan ni a entenderse hablando el mismo idioma, es mejor lo otro. Por tanto, se comunican así, o sea, están más avanzados en eso. ¿Por qué desarrollar automóviles y vehículos móviles de todo tipo cuando pueden aprender, como es el caso de ellos, una técnica desde que son niños, desde que nacen, a proyectarse donde quieran? Entonces se proyectan, ellos pueden ir a Nueva York, naturalmente sin visado, sin pasaporte ni nada, ¿no?
y pueden darse una vuelta por allí y ver cómo está aquello, pueden ir a las pirámides de Egipto, en una proyección consciente, ¿verdad? Todo así, ¿no? ¿Por qué eso que llaman propiedad privada? Pero ¿cómo propiedad privada? O sea, que yo voy a acercar aquí un terreno y decir que es mío, pero si tuyo era todo, todo lo que hay es tuyo. Tú no necesitas cercar nada. ¿Cómo te vas a conformar con eso si el cielo es tuyo? Todos los planetas son tuyos. Lo que plantea es un cambio personal y la caída de paradigmas. Es decir, que el ser humano, digamos, occidental, por primera vez se dé cuenta de decir, pero vamos a ver, ¿dónde he caído yo? Yo soy feliz. Trabajo en lo que me gusta. ¿Trabajo por placer o trabajo por obligación? Vivo en donde me gusta vivir. He estudiado lo que yo quisiera estudiar. Tengo alrededor lo que quiero tener. Como lo que quiero comer. Me relaciono como quisiera relacionarme. ¿Yo soy auténtico yo mismo o soy una especie de réplica de lo que otros quieren que sea? ¿Hasta qué punto yo soy auténtico? Es decir, yo hablo como quiero hablar, me desenvuelvo como quiero desenvolverme, me visto como quisiera vestirme. ¿Hasta qué punto no estoy yo teñido e influido por las circunstancias? ¿Qué tengo de auténtico? ¿No tengo acaso una dependencia de todo lo demás? Me dicen cómo tengo que hablar, me dicen cómo tengo que moverme, cómo tengo que comportarme, me dicen lo que tengo que estudiar, me dicen dónde tengo que trabajar, me dicen a dónde tengo que ir. Los sistemas de comunicación me instruyen sobre lo que les interesa a los que controlan esos sistemas. Ni siquiera la salud. Tengo una salud adecuada, respiro aire contaminado, escucho ruidos que me contaminan todo el tiempo. Eso tiene que cambiar, es que hay muchas cosas que tienen que cambiar. Tienen que cambiar la alimentación, tiene que cambiar... La medicina, por ejemplo, en algún momento tendrá que salir a decir que eso que llaman la gimnasia y el ejercicio físico controlado, eso es negativo, ¿Ah, sí? es pernicioso. Es decir, no es normal tener a un cuerpo sudando todo el tiempo. No es normal indicarle a alguien que es muy bueno que tenga la musculatura dura. Pero todo el mundo sabe a costa de, claro, no, de pero, tu propia salud, ¿no? No, pero es que no hay nadie que habiendo hecho una vida deportiva tan intensa o de gimnasia, llegue a una vejez digna o que dure muchos años. Todo el mundo puede entender que una musculatura dura pues automáticamente hace que los vasos capilares, el sistema nervioso esté aplastado ahí. O sea, no puede circular ni la linfa, nada puede circular por ahí bien. Entonces, en algún momento, pues habrá que hablar de esto, ¿verdad? Habrá que hablar de, por ejemplo, los lácteos que le gustan a tanta gente. No hay mamífero excepto el ser humano que utilice lácteos realmente en su vida. Ni la propia vaca toma leche. No, exacto. O sea, que es increíble que un bebé, cuando pasa el periodo de lactancia, resulta que sustituye a su madre por una vaca. O sea, eso no tiene sentido. Esos lácteos para lo que sirven es para retener líquidos y para causar pues, más problemas que beneficios, ¿no? Entonces todo eso tendrá que ir saliendo poco a poco. Yo les invito a que no se muevan de sus asientos. Vamos a ir a una pausa comercial y volvemos a ver. Una de las mayores inquietudes que yo tengo es saber si este año será en realidad un año apocalíptico, como muchas personas dicen, y también saber si es el hombre causante de los cambios que está sufriendo la Tierra, como por ejemplo el aumento de la temperatura, el agujero en la capa de ozono y sobre todo el deshielo de los polos. ¿Es el hombre responsable por estos cambios, doctor? No, realmente no. Yo acabo de regresar de México ahora. Y les comentaba justamente esto, es decir, todo lo que está haciendo el ser humano en la superficie de la esfera, lo que está haciendo, pues le perjudica a él, ¿no? Pero en realidad a la naturaleza
pues no se puede decir que le perjudique en la misma medida, ¿no?, a la Tierra. Porque, por ejemplo, desde que la Tierra existe, siempre ha habido calentamiento global. Aquí, por ejemplo, los problemas del agujero de la capa de ozono siempre los ha habido, incluso cuando no había una humanidad, digamos, ostensible sobre la superficie, ¿no? Siempre ha habido en estos ciclos de 5.125 años o en los ciclos de 12.000, siempre ha habido pues, terremotos, movimientos sísmicos, geotectónicos, tsunamis, siempre los ha habido. Entonces, no se puede inculpar directamente al hombre en esa medida. Lo que el ser humano está haciendo repercute sobre él, ¿verdad? Más que sobre la Tierra. La Tierra, un planeta como este, pues lo tiene muy fácil en un momento dado si tuviese pues, una ciudad, y acá hablamos de México, ¿no?, como México DF, con tanta contaminación, tanta polución. Si eso realmente fuese un riesgo para la Tierra cuenta con sus posibilidades de regeneración. Sencillamente se abre, engulle la ciudad completamente y de un día para otro se terminó la contaminación y se terminó el problema, ¿no? O sea que no se le puede imputar directamente al hombre, excepto en el sentido de que en el hábitat que ocupa, pues si lo contamina, lo ensucia, lo estropea, pues él es el perjudicado, básicamente, ¿no? ¿Cómo están afectando estos cambios de lo que hemos estado hablando en el plano físico y en el plano espiritual del hombre? Siempre se ha dado al final de cada uno de estos ciclos un cambio importante en la actitud, en la psicología de los seres humanos y que al final incluso pues tenía una repercusión en el físico, porque a medida que el hombre se sublima, que los seres humanos van avanzando, ¿verdad?, se vuelven mejores, etc., van vibrando más rápidamente y la vibración más rápida les conduce antes o después a una nueva dimensión. Ahora, a finales del 2012, da la impresión de que una gran parte de esta humanidad transitará de dimensión, porque ya se encuentran en niveles vibratorios muy altos. Muy alto significa aproximarse a ese umbral, a esa frontera de los 13.3 hercios que marca el cambio de dimensión, de la tercera a la cuarta. Bueno, los seres humanos vibran a un promedio, como hablábamos antes, de casi ahora mismo, casi 8 y en algunos casos hasta el 10 hercios. Es decir, esta vibración se acentúa a medida que, por ejemplo, nos encontramos con un sistema cósmico, ¿verdad?, como un anillo de fotones que la acelera aún más. Pero muchos seres humanos ya han comprendido personalmente que también se acelera mediante el ejercicio de eso que llaman la energía del amor, ¿no?, y mediante la pérdida, que creo que hemos hablado en algún momento, de la pérdida de lo que yo llamaría lastres. Es decir, el ser humano pues es como un globo aerostático sujeto a tierra por unas cuerdas y por unas bolsitas de lastre. Pues esos lastres... Los apegos. Exacto, los orgullos, las vanidades, las inhibiciones, los prejuicios, las razones, las éticas y morales, las reputaciones, el juicio a los demás, todo eso son lastres. Cuando uno va dejando esos lastres, se va elevando. ¿Qué significa elevarse, ascender? Vibra más rápido. Pero no puede estar vibrando más rápido eternamente en este marco, en este espectro de la luz, que llaman la tercera dimensión, sino que hay un momento en que sobrepasa esto, ya no le corresponde. Y entonces, ¿qué sucede? De alguna manera desaparece de este plano, con cuerpo y todo, para aparecer en otro cuerpo, ¿verdad? En otro plano distinto. Perdón, he dicho con otro cuerpo, no es correcto, con el mismo cuerpo, en otro plano, con el mismo cuerpo. Y eso es lo más importante que depara el 2012, o sea que es un punto de inflexión donde mucha gente empezará a desaparecer de la vista, físicamente de este plano. Esa es la parte más importante. Doctor, algo de lo que yo he experimentado es
que siento que el tiempo va más rápido. Por ejemplo, en el año uno hace una celebración, vamos a suponer, bueno, la pasada Navidad, y ya sentimos que la Navidad ha llegado muy rápido y el año nuevo. Entonces, ¿qué explicación se dan a este sentir de que el tiempo va mucho más rápido que antes? Sí. Sí, bueno, eso también se corresponde con el momento cósmico. Es decir, la Tierra, por ejemplo, ya sabes que tiene 3 movimientos, ¿no? Tiene un movimiento de traslación alrededor del Sol, un movimiento de rotación sobre su eje y un movimiento de oscilación, ¿verdad? Bueno, pues por estas circunstancias del giro alrededor de la eclíptica, el movimiento de rotación ha provocado un cambio en la polaridad magnética, ¿no? Y eso ha acelerado el tiempo. De manera que hoy por hoy, aunque los días se sigan contabilizando como de 24 horas, la realidad es que no tienen 24 horas, es decir, el tiempo va más rápido. Estamos en Navidad y de caramba, ya estamos en la siguiente Navidad, ¿no? Eso está sucediendo. Y bueno, lógicamente, pues eso tiene efecto sobre las personas, ¿no? Muchas personas, además, están contemplando cómo a medida que se integran en esta energía del amor, es decir, adoptan posiciones de mayor serenidad, de mayor armonía, etcétera, de mayor equilibrio, pues están viendo las consecuencias. Su salud es mejor, da la impresión de que se ven más jóvenes, están más centrados, pierden los miedos, ¿no? Y se sienten más libres. Es decir, esta es una etapa de abandono del grupo para el desarrollo de la individualidad, ¿no? Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque una de las implicaciones que tiene, pues es que terminarán en cualquier momento desapareciendo todas las religiones, por ejemplo. O sea, no tiene sentido, ¿no? Que alguien se presente como delegado o intérprete de ningún Dios cuando todo el mundo lo lleva dentro y todo el mundo puede mirarse a sí mismo y buscar dentro de sí todo lo que necesita. No necesita de delegados ni necesita de embajadores de los cielos. Simplemente, o sea, lo que necesita es estar informado y ya está. No necesita, no tiene por qué creer lo que le digan uno, que este es el libro que nosotros seguimos y este es el bueno y los demás son malos. No. Yo ahora tengo internet y puedo leer todos y hacerme yo mismo una idea y tener mi idea de qué es aquello con lo que yo vibro de acuerdo o con lo que no me encaja. ¿Dónde obtengo más respuestas? ¿Dónde obtengo más felicidad? Estamos recibiendo muchas informaciones valiosas a través del doctor Ángel Luis Fernández, así que no se muevan de sus asientos. Volvemos a ver. Doctor, para justificar este tema en nuestro programa, me gustaría que usted nos explicara cuáles son los síntomas que las personas van a percibir por este momento cósmico que estamos próximos a recibir en este 2012. Pues las personas que están subiendo de vibración, que están experimentando esta especie de ascensión, lo primero que van a notar son muchos cambios físicos, ¿no? Cambios en su cuerpo. Algunos de los síntomas pues tienen problemas con la visión, a veces tienen dolores de cabeza, rechazan ya ciertas comidas, tienen problemas con el sueño también, pero eso claro no es permanente, sino es transitorio, ¿no? Es momentáneo. Después comenzarán a entrar en el ciclo de las sincronicidades. Es muy habitual que estas personas, por ejemplo, perciban claramente una matriz que nosotros llamamos del 11-11. El 11-11, que son en realidad 4 barras, ¿no? Pero el 11-11, estas personas lo ven constantemente en los relojes digitales, en la televisión, en cualquier tarjetita que les dan, van a comprar. Esta secuencia. Sí, ver 11-11. ¿Ah, sí? Sí. Eso es lo que anuncia que van a entrar en el proceso de la sincronicidad. Esas sincronicidades pues consisten en que
va a aparecer en sus vidas una especie de magia que tiene que ver con la realización de lo que piensan. Es decir, que alguien que ya ve muy de seguido el 11-11, pues seguro que, pues en fin, un día empiezan a pensar en su amigo Sebastián y Sebastián llama por teléfono, ¿no? O que están pensando, qué sé yo, en cómo les gustaría volver a ver a su abuela que está en el campo, y justamente ese día aparece la abuela tocando en la puerta y llegó la abuelita, ¿no? Esas son las sincronicidades. Y entonces descubren, claro, una relación causa-efecto. Dice, esto me está pasando pues porque yo ahora estoy sereno, porque ya quiero a todo el mundo, no busco pelea con nadie, no critico a nadie, no juzgo a nadie, no le reprocho nada a nadie. Y entonces establecen una relación causa-efecto. Y dicen, claro, esto me está sucediendo por eso. Entonces su vida se empieza a convertir en algo mágico, porque dejan de usar el pensamiento para empezar a usar la intuición, ¿no? Y cuando fluyen constantemente a través de la intuición, lo primero que descubren es que ya no tienen miedos, o sea, sienten como si la verdad de todo fluyese de esa intuición desde el centro corazón, ¿no? Y se encuentran, claro, maravillosamente bien. La primera profecía maya, doctor, habla de que la humanidad va a perder el miedo. ¿A qué se referían con esto? ¿Cómo explicar esta pérdida del miedo que ellos profetizan que va a ocurrir en estos cambios del 2012? Que ha sucedido siempre. Cuando digo que no son profecías, sino que, es decir, cuando esto del 12-12 ha pasado otras veces, en otros ciclos, que claro, ha pasado miles de veces, siempre sucedió igual cuando había humanidades, ¿no? Es que eso es muy importante, la pérdida del miedo, porque en todas partes, todas las jerarquías de la esfera funcionan en base al miedo. Se ha cultivado el miedo como forma de control de las masas, ¿no? Entonces, claro, cuando no haya miedo ya no se puede controlar a nadie, ¿no? Y el futuro de estas esferas es un futuro sin jerarquías. Naturalmente, cuando cada ser humano ejerza su responsabilidad para consigo mismo y con la esfera, no hace falta jerarquía ninguna. Doctor, en la segunda profecía maya hablaba o se interpreta que en el 1999 ocurría un eclipse de sol y que a partir de este momento transcurrirían 13 años hasta la llegada del 2012 y que se iban a realizar cambios en la humanidad. Es posible que nosotros hayamos sido partícipes de estos cambios o lo hayamos visto y quizás no nos hemos dado cuenta. ¿Usted nos podría decir cuáles cambios, a qué cambio en la humanidad, en el ser humano, los mayas se referían? Bueno, precisamente eso. Es decir, a partir del eclipse del 99 se han sucedido pues una serie de eventos pues muy importantes, ¿verdad? La aparición de pandemias, ¿no?, que han hecho cambiar a las personas, crisis generalizadas, no solo de la geología terrestre, sino crisis que tienen que ver, pues, por ejemplo, con el mundo de la economía y las finanzas, es decir, la crisis del sistema financiero internacional, todas estas cuestiones, la emancipación de la mujer. Es decir, una de las cosas podríamos tomar en cuenta el pasado terremoto de Haití, donde la gente se unió mucho y fue muy solidaria. Bueno, lo que pasa es que... También de conducta del ser humano. Pero ya sabes tú que en realidad el ser humano tiende a aglutinarse y a funcionar mejor cuando se trata de una catástrofe, ¿verdad? O de una adversidad que en la bonanza. En medio de una bonanza, la bonanza económica trae como consecuencia que los seres humanos se enfaden unos con otros y compitan unos con otros, ¿no? La adversidad, todo lo contrario. La adversidad hace que los seres humanos se unan, que sientan compasión unos por otros, ¿no?, y que muestren su solidaridad. Por eso, bueno, esa es la parte positiva de estos aspectos, ¿no? Cuando hay un problema de esas características, que evidentemente lo seguirá habiendo, es decir, estos son momentos de muchas convulsiones para la Tierra, tanto a nivel de seísmos como de tsunamis, como de problemas meteorológicos, con manifestaciones nunca vistas. Es decir, eso es un hecho, es un hecho. Es decir, toda esta situación
perdón, toda esta situación trae como consecuencia, y esto todo el mundo lo puede entender, es decir, los ejes de la Tierra magnéticos se han desviado, ya es una realidad. Los polos se están derritiendo, pero no por lo que haga el ser humano, sino se están derritiendo por ciclos naturales. Cuando se derriten, pues todo el mundo puede entender que suben los niveles de las aguas. Cuando suben los niveles de las aguas, pues lógicamente todas aquellas poblaciones costeras en todo el mundo, muchas quedarán anegadas, ¿no? Cuando se derriten los polos y se va, digamos, desplazando hacia el sur y hacia el norte, todas esas masas de aire frío, por ejemplo, derivado precisamente de lo que queda de los residuos del hielo, pues hay un periodo, no voy a decir glacial, pero bueno, un periodo frío que hace que, por ejemplo, los que están situados en las partes nortes de países como los Estados Unidos emigren hacia el sur. Y esto también crea pues unos flujos humanos muy, muy importantes que van a ir a parar al Ecuador o a las áreas subtropicales y tropicales del planeta, que son las ideales para vivir. Entonces esto traerá como consecuencia otros aspectos. No hace falta ser adivino para pensar que dentro de los próximos pocos años tendrá que desaparecer la frontera de los Estados Unidos con México, porque los americanos, huyendo de ese frío que se va a plantear, irán hacia México, y entonces México será estupendo. Mire, doctor, realmente lo que me motivó para hacer este programa es justamente que nosotros podamos, todas estas informaciones que están relacionadas con el evento cósmico, con las profecías mayas y con lo que simboliza y significa el 2012, es buscar informaciones que la ciudadanía la puedan asimilar y que la puedan utilizar para que esta transformación sea mucho más fácil. Entonces, ¿cómo nosotros podemos utilizar estas informaciones para que la ciudadanía se vayan alineando a los cambios que se auguran? Bueno, yo entiendo que al final, empiezo a entender ahora que al final sí que es una cuestión de salud, porque esto tiene que ver con la salud física, mental y espiritual de los seres humanos, ¿no? Que se verá pues notablemente mejorada. Es decir, cuando los seres humanos sean más auténticos, se den cuenta, especialmente en esta civilización occidental, que esa no era la vía, es decir, que se equivocaron, y de eso se darán cuenta cuando sobrevengan grandes crisis, ¿verdad? Grandes crisis. Todavía se espera pues la gran crisis económico-financiera y bueno, la caída de ciertas divisas importantes, ¿verdad? Y eso que hará que los seres humanos no quieran saber más nada de ese planteamiento y volverán a otros planteamientos más abiertos, ¿no? Y al final, pues eso redundará en que van a estar mucho mejor a nivel de salud. Ellos mismos se van a dar cuenta sin que nadie se lo explique, simplemente siguiendo su intuición, se van a dar cuenta de cuál debe ser su alimentación, se van a dar cuenta lo que deben comer y lo que no deben comer, simplemente porque una lucecita aquí se lo va a estar diciendo, ¿no? Y eso pues en un espacio pues relativamente corto de tiempo va a hacer que cambien radicalmente. Además ellos mismos se dan cuenta, es decir, cuando tú estás caminando en la calle, confiado, siguiendo esa lucecita interior, que es tú misma, o sea, te das cuenta de que ya no hay miedos en ti, o sea, ya no hay posibilidad de nada, ni que nadie te ataque, ni te agreda, ni nada, o sea, sencillamente creas una burbuja a tu alrededor que ahuyenta todo eso. Entonces, eso te da seguridad. Entonces, ¿tenemos que preocuparnos? Realmente no. O sea, todos estos sucesos del 2012 son como dolores de parto para un tiempo mejor, una era de la luz, donde los seres humanos se van a sentir mucho más realizados, ¿no? Y donde ni siquiera van a tener que desarrollar eso que llaman ni fe ni esperanza, porque van a vivir en el día a día toda esa realidad celestial, lo divino que hay en ellos, y por tanto se van a sentir maravillosamente bien en el reino de la luz.
Yo estoy muy contenta con la realización de este programa y porque el doctor Ángel Luis Fernández ha compartido con todos nosotros sus conocimientos. Yo espero que estas informaciones sean utilizadas por ustedes para prepararse para estos cambios que este momento y evento cósmico que nos ha tocado vivir, nosotros podamos recibirlo y fluir con la energía que él provoca. Es importante no tener miedo, es importante estar preparado, es importante que estas informaciones, si usted la entendió y la comprendió, usted pueda hablarla, discutirla, comentarla con otras personas, sobre todo con sus hijos, porque entendemos que aunque los niños y los adolescentes quizás usted piense que no tienen conocimiento, por supuesto que tienen conocimiento, es sencillamente ponerle la información a un nivel que ellos puedan entenderlo. Así que la paz sea con ustedes y que esto les sirva para su bien. Un abrazo.